Bien, continuamos con nuestro siguiente tema que es el proceso de la escritura, específicamente durante la infancia. Y bueno, eh, obviamente a lo largo de nuestra vida, si hablamos de escritura, pues también tenemos un proceso, así como, como crecemos, como maduramos físicamente, también lo hacemos en otros aspectos y este es en el área de nuestro aprendizaje de lectura y escritura. No nacemos leyendo ni escribiendo, pero nacemos con la facultad de aprender a hacerlo. Eh, Voy a hablarles de diferentes aspectos o niveles en este proceso y las etapas de madurez, que esas son las que vamos a estar describiendo. Les voy a estar mostrando algunos pequeños diagramas que tengo de ellas para que ustedes los puedan también replicar en sus cuadernos. Para enseñar a leer y escribir, pues es preciso que los maestros realicen un diagnóstico acerca de los niveles de escritura en el que se encuentran los alumnos, ya que con esto, perdón, se pueden establecer estrategias de trabajo pertinentes y adecuadas. En este tema, pues vamos a analizar cómo es que se desarrolla la escritura en nuestras primeras etapas de la vida. Eh, los niños y la forma en la que aprenden a leer, pues han sido motivo y a escribir también, pues han sido parte del proceso de investigación de la psicología genética, quienes han demostrado que los niños elaboran diferentes conocimientos acerca de la lengua escrita antes de poder leer y escribir convencionalmente. Los niños hacen grandes esfuerzos por leer las escrituras que observan en su contexto, como son libros, carteles, anuncios, nombres escritos. Cuando las condiciones sirven para saber qué es lo que está escrito. O que las letras son adecuadas para escribir algo, es decir, tiene la curiosidad de saber qué representa la escritura y cómo lo representa. Entonces los niños van aprendiendo poco a poco a leer y escribir. Cuando los niños tienen oportunidad de leer y escribir, ponen en acción lo que piensan sobre la escritura y con ello pues reelaboran sus pensamientos, logrando ya concepciones cada vez más cercanas a lo convencional. Su interés por saber cómo funciona la escritura hace que poco a poco amplíen su repertorio gráfico y pasen de emplear pseudo letras a escribir con las letras reales. Ustedes, si han tenido contacto con niños, o sobrinos, hijos, sabrán que los niños al principio uno les enseña cómo se escribe su nombre y ellos lo copian detrás de su nombre. eh, y ya cuando las aprenden, pues ven algún anuncio o alguna palabra y dicen, esta es la E que está en mi nombre, es mi E, o es mi S, es mi L, es mi A. Entonces los niños empiezan a hacer esa correlación y esa identificación. Así es como aprendemos a leer y escribir, que nuestra mente va grabándose y va adecuando estos conocimientos poco a poco. Entonces, también los niños empiezan a identificar las letras del nombre de sus compañeros de clase. En este sentido, aprender a leer y escribir pues es un proceso inteligente en el cual los niños poco a poco pues van apropiándose del sistema de escritura. Yo trabajé con niños de preescolar y algo que me llamaba mucho la atención es que los niños no sabían leer, pero sabían perfectamente el nombre que estaba escrito en la etiqueta de cada sillita de sus compañeros. Cada una de las sillas tenía el nombre de los niños para que ellos supieran dónde tenían que sentarse. Y los niños sabían perfectamente que esa silla era de tal niño, esta era de tal niño, pero ellos no sabían. Tú le preguntabas qué letra es esta y algunos no sabían, otros sí. Entonces, lo que nos habla de que es un aprendizaje. Ellos aprendían la forma y la identificaban y la asociaban con sus compañeros, pero no sabían la interpretación de cada una de los signos. Entonces, eso lo vamos aprendiendo poco a poco. Y entonces, pues, esta gradualidad o estos poco a poco se han ido clasificando en diferentes etapas, las cuales como maestros conocemos para poderlas identificar de manera
que podamos brindar el apoyo adecuado a los, en este caso a los niños, y el seguimiento para que puedan necesitar nuestros alumnos para apropiarse de manera completa del sistema de la escritura. Ahora, hay personas que sufren accidentes o que tienen alguna situación y que necesitan volver a aprender a leer y escribir. Y bueno, el proceso que se lleva a cabo es exactamente el mismo que desde cuando tú eres un pequeño. Entonces, volvemos a ese mismo nivel. Entonces, quiero enseñarles las etapas en la adquisición o la maduración de la escritura. Aquí les voy a presentar esta hoja brevemente, donde podemos ver ahí etapas en la maduración de la escritura. La primera es la presilábica, que es de 3 a 4 años. Tenemos la segunda silábica de 4 a 5 años, la tercera de silábica alfabética de 5 a 6 años y la alfabética de 6 a 7 años. Estas a nivel general son las etapas que pedagógicamente podemos identificar en cuanto a la forma en la que los niños escriben. Entonces, hay una etapa que no la tengo yo ahí, que se llama, que es mucho, mucho antes de la presilábica, que es etapa primitiva o de la escritura no diferenciada, que es cuando los niños se expresan de manera escrita empleando garabatos, dibujitos o símbolos, de igual manera, no diferenciando ni identificando entre dibujo y escritura. Son esos primeros garabatos que hacen los niños cuando le dicen, escribe tu nombre y te hace puras rayas. A esa se le llama etapa primitiva o de la escritura no diferenciada. No la quise marcar porque quiero enfatizar más en las etapas que son un poquito más significativas. Entonces, la primera etapa que tenemos es la etapa presilábica. En esta, los niños ignoran que hay una relación entre el discurso oral y el texto escrito. Sin embargo, descubren que para que algo se pueda leer, se requiere de cuando menos 2 o 3 letras, ¿ok? Con una sola letra no puede ser interpretado nada. Los niños en la etapa presilábica, que es como la etapa del preescolar inicial, ellos aprenden que 2 letras forman una palabra y que varias letras conforman una palabra más grande y un concepto. Empiezan a relacionarlo. Entonces se dan cuenta pues de que debe de haber, de que cuentan con una variedad de letras con las que se puede escribir un nombre, y se dan cuenta de que ese mismo orden escrito no puede ser interpretado de 2 maneras diferentes. Es decir, que cada cadena de escritura, o sea, cada orden de letras forma una interpretación particular, una palabra diferente. Por ejemplo, aquí tengo, déjenme verifico, ahí está. Aquí tengo un ejemplo muy claro que es la palabra hormiga. Y en esta etapa presilábica tenemos de 3 a 4 años y podemos notar que los niños dibujan, hacen dibujos que ellos asumen y tú les preguntas, ¿y qué dice ahí? Hormiga. No va a saber qué escribir porque todavía no tiene conocimiento de las letras que se utilizan para la palabra hormiga, sino que asume que cualquier cosa que escriba le va a funcionar para poder expresar esta palabra. Así que el niño hace un sinfín de símbolos que los traduce como tal. Después tenemos la etapa silábica, y esta etapa es de 4 a 5 años, ahí está, que es cuando los niños empiezan a identificar algunas letras de las palabras y así pueden empezar a estructurar palabras. Entonces los niños comienzan a entender que hay una relación entre tal y cual, entre la letra que se escribe y la palabra que se pronuncia, y entonces los niños empiezan a armar estos pequeños rompecabezas, ¿no? Aquí tenemos que, aquí nuestro niño de 4 a 5 años ya sabe vocales y entonces las palabras o las signos que más identifica serán las vocales, ¿ok? Ahí tenemos este ejemplo de esta etapa. Después tenemos la etapa silábica alfabética. Y la etapa silábica alfabética es en la que los niños van identificando unidades cada vez más precisas sobre la composición alfabética de las palabras y descubren que las sílabas se pueden escribir con una vocal o una consonante. Y así empiezan a incluir ambas letras, escribiendo pues algunas sílabas completas en las palabras. Entonces, en esta etapa, tenemos aquí de 5 a 6 años y los niños empiezan a hacer uniones, ya empiezan a hacer identificación conforme van aprendiendo más y más letras, más y más sílabas. Acuérdense, la sílaba es una consonante y una vocal juntas.
pues ellos empiezan a realizar estas estructuras y ya empezamos a tener como una claridad un poquito más. En esta etapa ellos aprenden a escribir su nombre de una forma un poquito más organizada, y no como las letras volteadas, como si fueran espejo, que es algo muy normal. Algunos papás se asustan mucho si ustedes son padres y tienen pequeños en esta etapa, pues, ay, mi hijo escribe al revés, como si estuviera viendo un espejo. Es normal, todos nos pasa y es una etapa bastante común, así que no te asustes, dentro de poco tiempo tu hijo está aprendiendo a acomodar y a organizarlo. Tenemos ya por último la etapa alfabética y la etapa alfabética pues corresponde ya a una verdadera conexión entre sonido y la grafía. La grafía es la forma en la que se escriben las letras. Y en esa etapa pues el niño ya tiene un buen dominio, aunque se presentan algunos errores ortográficos o de separación de palabras que se van a ir corrigiendo pues en la medida de que el alumno interactúe con la lengua escrita y pues así va a poder alcanzar la etapa ortográfica. Y sería la representación alfabética, es de 6 a 7 años y pues ya tenemos a lo mejor algunos errores ortográficos, alguna mezcla de mayúsculas y minúsculas, pero ya podemos tener una mejor interpretación de lo que este niño nos quiere decir. Entonces, para apoyar el desarrollo de los niños, pues es importante propiciar que interactúen en situaciones en las que la lectura y la escritura desempeñen un papel importante. Los cuentos son grandes aliados en este tiempo y en esta etapa por eso es que en las escuelas a los niños se les pide la imaginación, su capacidad de escritura, su capacidad de lectura, ¿ok? Así que esta es la forma en la que todos, absolutamente todos y cada uno de nosotros aprendimos a escribir y por ende a leer, ¿ok? Muy bien, chicos, entonces vámonos al siguiente tema para continuar con este tema, con esta unidad, perdón, sobre la escritura.